se llamaban el pueblo de Dios, y el Señor derramó su espíritu sobre ellos, y fueron bendecidos y prosperaron sobre la tierra. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, siempre es un placer compartir con ustedes este mensaje y como siempre decimos, este es un canal que habla acerca de Jesucristo y de su iglesia restaurada y puntualmente en este video vamos a analizar la clase del manual Ven Sígueme para uso individual y familiar que corresponde a la semana del 27 de mayo al 2 de junio. Esta clase lleva por título Se llamaban el pueblo de Dios y la asignación de lectura son tres capítulos puntuales que encontramos en el libro de Mormón, en el libro de Mosía, los capítulos del 25 al 28. Un dato a tener en cuenta, algo que siempre menciono y que es importante para mí. Este video, esta clase en sí y todos los demás contenidos que uno pueda encontrar en internet o también leyendo otros manuales, no reemplaza en ningún momento o por ningún motivo el estudio personal o familiar de las escrituras. Tomémonos el tiempo, démonos la oportunidad de eh, inclinarnos en oración ante nuestro Padre Celestial, ya sea de manera individual o con nuestras familias. Podemos meditar, que podamos estudiar las escrituras, meditar en el contenido de los capítulos que se asignan en esta clase y que juntos podamos analizar y aprender más acerca de lo que nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar en nuestra vida cotidiana, qué es lo que quiere el Señor que apliquemos a nuestra vida personal. Y una vez que lo hagamos, una vez que hagamos esto, que realicemos el estudio de las escrituras, sí podemos ir ampliándolo con otro tipo de contenidos, estos videos y muchas otras herramientas que podemos encontrar en todo Internet, ¿sí? En este sentido, este video es un acompañamiento o un apoyo para nuestro estudio personal. Así que los invito a que puedan continuar realizando esto y tomar unos minutos cada día para poder estudiar algunos de los versículos asignados y prepararnos para el día que nos encontremos en la clase de escuela dominical o en el quórum o sociedad de socorro, que podamos compartir aquello que hemos aprendido, que podamos apoyar las sugerencias o las ideas de los otros hermanos y hermanas y así podamos ir edificando nuestro testimonio personal del Salvador Jesucristo. Dicho estas cosas, mencionada esta introducción, vamos a pasar directamente a leer lo que dice el manual Ven Sígueme, como decíamos, para esta semana del 27 de mayo al 2 de junio. Menciona lo siguiente el manual. Después de vivir en lugares separados durante casi 3 generaciones, los nefitas eran un solo pueblo nuevamente. El pueblo de Limi, el de Alma y el de Mosía e incluso el pueblo de Saraemla, que no eran descendientes de Nefi, ahora eran contados entre los nefitas. Muchos de ellos desearon hacerse miembros de la iglesia del Señor, como lo había hecho el pueblo de Alma. Así que todos los que deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo fueron bautizados y se llamaban el pueblo de Dios. Tras años de conflictos y cautividad, parecía que los nefitas finalmente disfrutarían de un periodo de paz. Sin embargo, poco después, las personas no creyentes comenzaron a perseguir a los santos. Lo más doloroso de ello era que muchos de esos incrédulos eran hijos de los creyentes, los de la nueva generación, entre quienes se hallaban los hijos de Mosía y un hijo de Alma. El relato habla de la milagrosa visita de un ángel. Sin embargo, el verdadero milagro del relato no es la aparición de ángeles a hijos descarriados. La conversión es un milagro que de una u otra forma debe producirse en cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿no? Más allá de las experiencias espirituales que una u otra persona pueda tener o que incluso nosotros podamos disfrutar, lo más importante, lo más trascendental en el plan de salvación es la conversión que cada uno de nosotros podemos tener al conocer realmente la bondad de Jesucristo en nuestra vida, sentir su amor, sentir el perdón de nuestros pecados y transformar nuestra vida, nuestros pasos, nuestras conductas, a fin de ponerla en armonía con las enseñanzas y los principios del Evangelio de Jesucristo. Ese, hermanos y hermanas, es el mensaje central de esta clase. Habla acerca de la conversión y de cómo, en la medida en que busquemos transformar nuestra naturaleza caída,
y transformarnos en hijos de Dios, realmente podremos encontrar el perdón y el gozo eternos en esta vida y en la vida venidera también. Vamos ahora a puntualizar a describir cuáles son las ideas centrales o, o los principios que esta clase nos orienta a analizar. Los vamos a mencionar uno por uno y después los iremos desglosando principio por principio, ¿sí? Entonces, estas son las ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. Y la primera es, puedo ayudar a los demás a venir a Cristo. Luego, los siervos fieles de Dios procuran hacer su voluntad. Posteriormente tenemos, Dios me perdona libremente conforme me arrepiento y perdono a los demás. Después, por medio de Jesucristo, puedo cambiar para mejor. Y el último principio es, Dios escucha mis oraciones y las responderá de acuerdo con su voluntad y sus tiempos. Entonces, en estos 5 principios nos invita el manual Ven, sígueme a que centremos nuestro estudio. Hay muchas otras ideas, muchos otros principios, muchas otras reflexiones que uno podría hacer, pero bueno, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, unificamos nuestro estudio de las Escrituras, en este caso en el Libro de Mormón, para poder contribuir y ampliar nuestro conocimiento de estos principios, tanto de manera familiar como en la iglesia. Entonces, vamos ahora a mencionar principio por principio, teniendo en cuenta que también los vamos a mencionar seguramente en las clases de escuela dominical del domingo, ¿sí? El primer principio es, ¿puedo ayudar a los demás a venir a Jesucristo? La asignación de lectura es Mosía 26, del 1 al 6, y el manual menciona las siguientes palabras. La conversión es personal. No se puede transmitir a nuestros hijos como una herencia. Al leer Mosía 26 del 1 al 6, piensa en las posibles razones por las que la nueva generación cayó en la incredulidad y observa las consecuencias de tal incredulidad. También podrías pensar en algunas personas que te gustaría poder traer a Cristo. Durante nuestro estudio de Mosías del 25 al 28, el Espíritu podría susurrarte algunas cosas que puedas hacer para ayudarlas a desarrollar la fe en Jesucristo. Entonces, este principio es muy importante. Puedo ayudar a los demás a venir a Cristo. Y nos habla acerca de cómo la nueva generación que estaba naciendo entre el pueblo nefita empezó a apartarse de las verdades del Evangelio. Y nos invita a la asignación a leer 6 versículos, ¿no? Que encontramos en Mosía 26, del 1 al 6. Y los voy a leer porque me resultan importantes para profundizar en esta idea, ¿no? Entonces dice lo siguiente, Mosías 26, del 1 al 6. Y aconteció que había muchos de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Así que, por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Entonces, acá nos describe los motivos que llevaron a la incredulidad, ¿no? O a la dureza del corazón de estas personas. Menciona puntualmente en el versículo 3, por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Entonces, el no poder comprender o el no estar capacitado de pronto para escuchar y prestar atención a las palabras de Dios nos sumerge en la incredulidad y luego en la dureza de nuestros corazones, lo que nos aleja de la luz del Espíritu Santo, ¿no? Sigue diciendo el versículo 4, y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia, y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe, y así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar al Señor su Dios. Ahora bien, durante el reinado de Mosías, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios, mas por causa de las disensiones entre los hermanos se hicieron más numerosos. Es decir, estas personas que se habían alejado de los principios del Evangelio fueron creciendo en número, ¿no? Se fueron multiplicando. Y dice el 6, porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos
que eran de la iglesia y les hicieron cometer muchos pecados. De modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Entonces aquí nos describe personas que, habiendo conocido o habiendo obtenido una porción de la luz del Evangelio, comenzaron a apartarse. ¿Por qué? Porque no prestaron atención, porque eran muy pequeños o muy jóvenes cuando se les enseñaron estas cosas y luego paulatinamente se fueron alejando, ¿no? Pero lo más importante es lo que nos continúa mencionando el manual Ven Sígueme, que dice lo siguiente. También podrías pensar en algunas personas que te gustaría poder traer a Cristo. El espíritu, bueno, durante el estudio, el espíritu podría susurrarte algunas cosas que puedes hacer para ayudarlas a desarrollar la fe en Jesucristo. Entonces, más allá de que las personas por distintos motivos se hayan alejado de la iglesia, en el transcurso de la clase y particularmente mientras estemos estudiando estos capítulos, vamos a descubrir cómo los justos, los discípulos de Jesucristo, a través de las oraciones, el ayuno y el deseo sincero y constante, pueden contribuir a que las personas vuelvan a encontrar la paz y el gozo en Jesucristo, ¿no? Podemos ayudar a que nuestros seres queridos vengan a Cristo, participen de sus convenios y las ordenanzas salvadoras, gracias a nuestra fe, nuestra diligencia, y no simplemente contendiendo, discutiendo, sino a través del ayuno, de la oración, de la perseverancia en estos principios y en el hecho de dar un buen ejemplo de estas cosas, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar al siguiente principio, pero vamos a tener esta idea volando en nuestra mente, ¿no? Ahí, presente a lo largo de toda la clase. ¿De qué manera yo, como miembro de la Iglesia de Jesucristo, puedo contribuir a que otras personas que están alejadas puedan venir a Cristo y regocijarse en Él? Bueno, el siguiente principio es: los siervos fieles de Dios procuran hacer su voluntad. La asignación de lectura es Mosías 6, los versículos del 6 al 39. Y dice: a veces pensamos que un líder de la iglesia como Alma sabría siempre qué hacer con exactitud. En Mosías 26 leemos sobre un problema que hubo en la iglesia que Alma nunca había afrontado. ¿Qué hizo Alma en esta situación? Y nos da una serie de escrituras, ¿no? Pero seguimos leyendo y dice: ¿qué te indica lo que Alma hizo sobre cómo puedes abordar problemas difíciles en tu familia o en tu servicio en la iglesia? ¿Qué le enseñó el Señor a Alma en Mosías 26 del 15 al 32? Y por último, observa que algunas de las contestaciones del Señor no eran respuestas directas a la pregunta de Alma. ¿Qué nos indica eso en cuanto a la oración y en cuanto a recibir revelación personal? Bueno, en estos versículos del capítulo 26, que no los vamos a leer porque son muchos realmente, vamos a encontrarnos a un joven Alma al cual se le presentan diferentes tipos, se le presenta un problema que hasta ahora no había existido. Es decir, había miembros de la iglesia que habían cometido distintas equivocaciones, algunos errores y muchos pecados, y bueno, los traían a él para que los juzgara. Realmente él no tenía la experiencia o no sabía cómo hasta ese momento se resolvían estos conflictos, estas dificultades. Entonces, bueno, lo vamos a encontrar llevándolos ante el rey Mosías, y luego Mosías le dice: no, no, yo no juzgo sobre esto porque eso pertenece a la iglesia. Entonces le pasa la responsabilidad a Alma, al profeta, al presidente de la iglesia en ese momento, y bueno, él a través de distintas herramientas y distintas experiencias, vamos a ir encontrando cómo el Señor le fue brindando revelación, guía, instrucción para resolver sus problemas y también para darnos el ejemplo de cómo podemos enfrentar los problemas o desafíos en nuestra vida cotidiana. Te invito personalmente a que leas estas escrituras y que puedas buscar las respuestas a las preguntas que nos hace el manual Ven Sígueme, porque realmente son muy significativas para cada uno de nosotros. Particularmente encontrar la manera en la que el alma pudo resolver estos problemas y también la manera en que el Señor le amplió el panorama de la situación, eh,
mostrándole otras facetas de este problema o esta situación conflictiva que realmente lo ayudó a, tanto a él como profeta, pero también a todo el pueblo de Dios a- a crecer y a desarrollarse con mayor fuerza sobre la tierra. Entonces, la asignación de lectura es eh, Mosía 26 del 6 al 39, y simplemente para finalizar este principio, para cerrar, nos queda la tarea de leerlo en nuestros hogares, ¿no? Pero dice en el versículo 32, por último, y ahora te digo, ve, y el que no quiera arrepentirse de sus pecados no será contado entre mi pueblo. Y esto se observará de ahora en adelante. Entonces el Salvador Jesucristo por sí mismo le instruyó a su profeta, a Alma, en cuanto a cómo debía obrar en la iglesia en ese momento, pero también gracias a sus palabras y sus enseñanzas que encontramos en el libro de Mormón, esos principios se aplican en la actualidad, ¿sí? Bueno, queda la tarea pendiente para hacer en nuestros hogares. El siguiente principio es muy lindo y dice, Dios me perdona libremente conforme me arrepiento y perdono a los demás. Entonces nos da dos estrategias de trabajo, ¿no? Si queremos el perdón de nuestros pecados, porque realmente todos necesitamos el perdón en nuestra vida, lo primero es arrepentirnos y lo segundo, tan importante como lo primero, es perdonar a los demás. Vamos a ver qué es lo que nos dice el manual Ven Sígueme. El arrepentimiento y el perdón son temas recurrentes en Mosías del 16 al 27. Busca las palabras y frases que se enseñan sobre el arrepentimiento y el perdón en Mosías 26, 29 al 31. Algunas personas tal vez pregunten si Dios las perdona. ¿Qué consejo imaginas que Alma Padre daría a algún miembro de la iglesia en Saraemla que tuviera esa preocupación? ¿Qué aprendió Alma del Señor en Mosía 26, del 15 al 31, que podría ayudar a ese supuesto miembro de la iglesia? Entonces me encanta porque nos propone un análisis, ¿no? Nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué consejos imaginas que Alma Padre daría a algún miembro de la iglesia en Saraemla que tuviera la preocupación de saber si Dios las perdona? ¿No? Entonces, algunas personas tal vez se pregunten si Dios las perdona. Imaginémonos que estamos en la tierra de Saraemla y que encontramos a un miembro de la iglesia que tiene esta duda. Ahora, ¿cuál sería la respuesta que Alma, el profeta, le daría en ese momento? Lo podemos vislumbrar a través del estudio de las escrituras, ¿no? Pero también nos sigue preguntando el manual Ven Sígueme, ¿qué aprendió Alma del Señor en Mosía 26, del 15 al 31, que podría ayudar a ese supuesto miembro de la iglesia? Y vamos a leer solo un versículo de esta asignación. La asignación de lectura es Mosía 26, del 15 al 31, y nos vamos a centrar en Mosía 26, del 22 al 24, que dice lo siguiente. Habla acerca del arrepentimiento. ¿Por qué aquí? Esta es mi iglesia. Habla Jesucristo, le habla el profeta Alma, ¿no? Quien quiera que sea bautizado, será bautizado para arrepentimiento. Y aquel a quien recibas, deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré liberalmente. Porque yo soy quien tomo sobre mí los pecados del mundo. Porque yo soy el que he creado al hombre y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque aquí en mi nombre son llamados, y si me conocen saldrán, y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Y el versículo 29 menciona, te digo por tanto, ve y al que transgrediere contra mí lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí, y se arrepiente sinceramente, a éste has de perdonar y yo lo perdonaré también. Y el más interesante es en el versículo 30. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo, el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Qué hermosos versículos qué hermosas enseñanzas que nos brindan estos versículos, ¿no? El mismísimo Salvador Jesucristo nos está diciendo que Él nos perdona
y nos perdona liberalmente, es decir, Él realmente se olvida de nuestros pecados. Si tan solo nosotros nos arrepentimos y de acuerdo a la gravedad de los pecados o errores que hayamos cometido, los confesamos ante el líder o la autoridad correspondiente, ¿no? Pero si realmente nuestro deseo es arrepentirnos y cambiar nuestra vida, el Salvador Jesucristo tiene el poder y el deseo de perdonarnos liberalmente. Cuánto más es nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia de Jesucristo, como sus discípulos y como acreedores necesarios del perdón de Dios y el perdón de Jesucristo en nuestra vida, cuánto mayor es la necesidad que nosotros tenemos de perdonar al hermano o a la hermana que ha cometido un error y que demuestra un sincero arrepentimiento, ¿no? No está en nosotros juzgar, no está en nosotros el emitir un juicio, sino está en las manos de los líderes llamados por Dios para esto, y en última instancia está en las manos de Jesucristo, que es quien hace posible el perdón y el perdón de nuestros pecados, ¿sí? De esto, hermanos, yo les testifico. Realmente sé que Jesucristo tiene el poder para salvarnos, tiene el poder para perdonar pecados y sobre todas las cosas tiene el deseo sincero de que nosotros nos acerquemos a Él, que pongamos en orden nuestra vida y que podamos volver nuevamente a la senda de los convenios, a la senda de la paz, de la armonía y de la felicidad eterna. Así que la invitación siempre es a venir a Cristo y participar de las ordenanzas del Evangelio. El siguiente principio es, por medio de Jesucristo puedo cambiar para mejor, va a tono con el anterior y dice el manual lo siguiente. Era obvio que Alma Hijo necesitaba renacer espiritualmente. Él y los hijos de Mosía eran los más viles pecadores. Sin embargo, poco después de convertirse, Alma testificó que la conversión es esencial para todos. No te maravilles de que todo el género humano deba nacer otra vez. Esto lo encontramos en Mosía 27, versículo 25. Sigue diciendo el manual Ven, sígueme, ¿no? Al leer la experiencia de Alma en Mosía 27, del 8 al 37, considera ponerte en su lugar, en el lugar de Alma, ¿no? ¿Se te ocurren algunas cosas que necesites cambiar? ¿Quién, como el padre de Alma, podría estar orando por ti con mucha fe? ¿Qué experiencias te han ayudado a convencerte del poder y la autoridad de Dios? Y nos sigue preguntando el manual Ven, sígueme, ¿no? ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor por ti y por tu familia que debas recordar? ¿Qué aprendes de las palabras y las acciones de Alma Hijo en cuanto a lo que significa nacer de nuevo? ¿Qué ejemplo de ello has visto? Qué hermosas preguntas, ¿no? Que nos ayudan a meditar, a reflexionar en estos principios y sobre todo de cómo una persona que se encuentra en las ligaduras del pecado o de la transgresión puede encontrar el perdón, el gozo, la paz en su mente y en su corazón gracias a la expiación de Jesucristo, ¿no? A su amor incondicional. Sigue diciendo el manual Ven, sígueme, dedica un momento a anotar algunas de las maneras en las que el Salvador te esté ayudando a cambiar, es decir, a nacer de nuevo, aunque tus experiencias no sean tan drásticas o repentinas como la de Alma. ¿Hay algún himno que podrías cantar o escuchar que exprese tus sentimientos, como por ejemplo Asombro me da? ¿Quién podría beneficiarse de escuchar tus experiencias? Y aquí nos da tarea, ¿no? Nos invita a que podamos llevar un registro de nuestras experiencias pasadas, que recordemos y también que dejemos por escrito y que compartamos esto que estamos escribiendo en cuanto a nuestra conversión o a cómo, como dice aquí, cómo el Salvador nos está ayudando a cambiar. El manual Ben me menciona lo siguiente. El Elder Bernard comparó el nacer de nuevo con el proceso por el cual un pepino se transforma en un pepinillo. Esto en la Liaona de mayo de 2007, ¿no? ¿Y qué te enseña esta comparación en cuanto a la conversión? Y es un discurso muy, muy interesante del Elder Bernard, ¿no? En el cual describe el proceso para convertir un pepino en lo que conocemos como el pepinillo en conserva, ¿no? Los invito a que lo lean. El discurso Os es necesario nacer de nuevo, como dije, y está en la Liaona de mayo de 2007, perdón.
Y también para profundizar el tema nos invita a repasar el tema en temas del Evangelio, llegar a ser como Jesucristo y alma hijo testifica que ha nacido de Dios, que es un video de la biblioteca del Evangelio. Para volver y cerrar este principio, por medio de Jesucristo puedo cambiar para mejor. Esta es una verdad que está al alcance de cada uno de nosotros, pero es necesario tanto que de manera personal busquemos ese perdón, pero también esto es favorecido si en el contexto, en nuestro contexto, es decir, los lugares, las personas de quienes nos rodeamos, si asistimos o no a la iglesia, si todo ese contexto contribuye a que nosotros nos acerquemos al Salvador, va a ser más fácil que cada uno de nosotros podamos tomar las decisiones necesarias para abandonar eh, el pecado y las equivocaciones, los errores de nuestra vida y volvernos a la senda del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Es un ejercicio cotidiano, es algo que día a día debemos esforzarnos por llevar a cabo. Día a día tomamos elecciones y la idea es que podamos anticiparnos a esa toma de decisiones, escoger, elegir cuál de las dos opciones es la mejor e ir escogiendo con el tiempo, ir tomando las mejores decisiones, que aquellas que nos acerquen al Salvador, ¿no? Pero bueno, como está previsto en el plan de nuestro Padre Celestial, que esta vida sea un estado de probación, es normal que nos sintamos atraídos hacia las tentaciones y hasta hacia el pecado, ¿no? Entonces, una vez que cometemos el error, que podamos reconocer ese error que hemos cometido, que podamos buscar el perdón, el arrepentimiento, restaurar lo que sea necesario restaurar y retomar nuevamente la senda del Evangelio, ¿no? De volver a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Para finalizar, entonces retomo eh, esta frase, ¿no? ¿Qué aprendes de las palabras y acciones de alma hijo en cuanto a lo que significa nacer de nuevo y qué ejemplo de ellos has visto? La pregunta, y no, me gustaría realmente que pudieran dejarlo en los comentarios, ¿qué ejemplos a lo largo de nuestra vida como miembros de la iglesia hemos visto de conversión, ¿no? De hermanos o hermanas, o también quizás fue nuestra propia conversión el hecho de transformar nuestra vida caída y natural a hijos e hijas de Cristo, gracias a la expiación del Salvador. Bueno, me gustaría que pudieran compartir sus experiencias o alguna idea que les surja en cuanto a esto, porque de esta manera nos vamos como comunidad nutriendo unos de otros y también encontramos nuevas experiencias y nuevos principios para poder compartir y ampliar nuestro conocimiento de estas cosas, ¿no? El último principio es Dios escucha mis oraciones y las responderá de acuerdo con su voluntad y sus tiempos. Lo encontramos, la asignación de lectura, perdón, es Mosía 27, del 8 al 24, y dice, tal vez hayas estado en la situación de alma padre al tener algún familiar que toma decisiones destructivas. ¿Qué encuentras en Mosía 27, del 8 al 24, que te dé esperanza? ¿De qué modo pueden influir esos versículos en tus oraciones por otras personas? Entonces, los versículos del 27, capítulo 27 de Mosía, perdón, del 8 al 24, nos hablan de un amoroso padre, un profeta de Dios encima, de alma padre, que él veía que su hijo no solamente estaba tomando malas decisiones para sí mismo, sino que también estaba arrastrando a otras personas en ese camino pecaminoso, ¿no? Estaba arrastrando a otras personas a cometer errores. Ahora, imaginémonos por un segundo que somos ese padre alma, ¿no? Que somos ese cariñoso padre que está, que a lo largo de la vida le ha enseñado a su hijo, pero sin embargo ve cómo esa persona, su hijo, toma malas decisiones. Me gustan mucho estos versículos y voy a leer algunos de ellos para ampliar este principio y bueno, y vamos a tratar de buscar respuesta a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué encuentra en Mosías 28 que te dé esperanza? ¿Y de qué modo pueden influir esos versículos en tus oraciones por otras personas? Independientemente cuál sea el caso que estamos atravesando, muchas veces un hijo, un familiar, una persona muy querida se aleja de las verdades del Evangelio y arrastra a otras personas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos enseñó Alma, o en el ejemplo de Alma,
qué podemos encontrar que se aplique a nuestra vida. El versículo 9 dice, hablando acerca de Alma y sus amigos, ¿no? Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Entonces realmente estabas causando daño a la iglesia, eh, pero, a ver, dice en el versículo 14, Alma y sus amigos estaban, Alma hijo y sus compañeros estaban caminando, se les aparece un ángel y en el versículo 14 es impactante lo que este ángel le enseña. Dice, y además y dijo además el ángel, he aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Qué maravillosa esta escritura, hermanos y hermanas. Un ángel desciende de los cielos para hablarle, para enseñarle a una persona que estaba en sendas perdidas, no en caminos incorrectos. Sin embargo, fue tal la fe de toda la iglesia, pero particularmente del padre de este muchacho, lo que forzó a que ese ángel bajara y le hablara de manera clara y precisa las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y concretamente le dice, eh, con este fin he venido, para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Entonces, la pregunta es, ¿podemos obrar de alguna manera en beneficio de nuestros seres queridos que se hallan en caminos errados o que se encuentran en un estado de transgresión o de pecados? Realmente, si tenemos fe, si ejercemos la fe, pero la fe correcta, ¿no? La fe en buscar en la guía en oración, manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, ofreciendo ayuda y consuelo cuando sea necesario, pero sin ceder ante nuestras propias convicciones y a los testimonios que tenemos, ¿no? A través de la oración y del ayuno podemos ejercer una influencia en nuestros seres queridos. Y sigue diciendo el versículo 15, el ángel le dice a Alma hijo, he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra y no me ves que estoy ante ti y soy enviado de Dios? Y ahora le dice en el versículo 16, me encanta, porque le dice francamente lo que tiene que hacer o las opciones que tiene. Dice, ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi, y recuerda cuán grandes cosas él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú de ti mismo quieras ser desechados. Entonces le dice el ángel que se aparece con un gran estruendo, los compañeros se desmayan, pero Alma percibe que se le hablaba a él, entonces le dice, Alma, ve por tu camino y no trates más de destruir la iglesia para que las oraciones de ellos, es decir, de Alma Padre y del resto de los miembros de la iglesia, sean contestadas. Pero le aclara, aun cuando tú de ti mismo quieras ser desechado. Es decir, él podía elegir seguir por sus caminos equivocados, cometiendo sus iniquidades, y si él lo deseaba, él podía ser desechado. Sin embargo, le era prohibido continuar afectando a otros miembros de la iglesia, ¿no? O seguir causando estragos en la fe de los creyentes. Y bueno, en el 17 dice, sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma y se fue. Y luego viene toda la historia esta de Alma se desmaya, lo traen, el pueblo lo lleva a la iglesia, empieza a ayunar la iglesia y bueno, en el proceso, Alma tiene una experiencia espiritual muy sagrada y especial, que los invito a que podamos repasarlo, ¿no? En nuestros hogares. Son los versículos del 8 al 24 de Mosía 27. Es
la conversión de alma a hijo. Fue algo tan sagrado y tan profundo que transformó la vida de un muchacho que estaba buscando alejar a otras personas del Evangelio de Jesucristo, lo llevó a transformar su vida y a convertirse en uno de los más poderosos misioneros del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles fueron los procesos, cuáles fueron los mecanismos que dieron lugar a esa conversión? Bueno, lo vamos a encontrar en el libro de Mormón. Hermanos y hermanas, esta ha sido una clase muy especial para mí. Son capítulos maravillosos en las escrituras y la invitación es a que lo podamos repasar y profundizar en nuestro estudio, ya sea familiar, personal o con nuestros seres queridos. En la medida en que lo hagamos, realmente veremos el Evangelio de Jesucristo en su plenitud y en sus pequeños detalles brillar e iluminar nuestra vida, nuestro camino. Veremos una mayor esperanza, mayor confianza y sobre todas las cosas podremos dar testimonio de que Jesucristo realmente es el Salvador de nosotros y de toda la humanidad, que gracias a Él podemos encontrar paz frente a las tribulaciones de la vida y un gozo que supera cualquier cosa que hayamos experimentado en esta tierra. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.